Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, congruencia de triángulos, en su lección 4, triángulos isósceles y rectángulo, con el tema triángulos isósceles, criterios de congruencia de triángulos rectángulos. El objetivo es establecer criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Primero que nada, una propiedad 3 de los triángulos isósceles es que si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces ese triángulo es isósceles. ¿Sí? Si tenemos un triángulo que tenemos dos ángulos que son congruentes, automáticamente ya pensemos que esos dos triángulos son isósceles, y donde recordemos que esos dos ángulos siempre son ángulos basales, o sea que se encuentran en la base del triángulo isósceles, y por lo tanto los otros dos lados serían los lados congruentes. En el siguiente ejemplo nos dice: encuentre la medida del lado AC. Observe que los ángulos de la base son congruentes. Al ser congruentes, entonces aplicamos justamente esta propiedad y podemos decir de forma inmediata que el valor de ese lado AC va a ser igual a 5 centímetros, que es igual a AB. Aplicando el conocimiento sobre las propiedades de congruencia de triángulos isósceles, se puede entonces demostrar que un triángulo equilátero, los tres ángulos son congruentes y cada uno mide 90 grados. Se puede realizar esa demostración, solamente que en este momento no vamos a desarrollar esa demostración. Algo que sí debemos de tomar en cuenta es que cuando trabajamos en matemáticas no podemos tomar alguna información si no tenemos dicha información. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tomar algo como pienso que es, puede hacer que sea así, o suponer algo. Si en matemáticas no podemos imaginar, no podemos inventar y no podemos suponer, sino que debemos de aplicar la información que nos brindan. En virtud de esto, entonces, decimos que un triángulo equilátero tiene sus tres lados congruentes y sus tres ángulos congruentes. Recordando, primero que nada, una información importante de un triángulo rectángulo es que un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Y recordemos que ese ángulo recto se representa como una especie de cuadradito en donde está ubicado justamente ese ángulo recto. Que tiene una hipotenusa, que esa hipotenusa se encuentra justamente enfrente o en el lado opuesto al ángulo recto, y que es el lado que tiene mayor longitud. Y los catetos, que tiene dos catetos, que son los lados que ayudan a formar el ángulo recto, ¿sí? O sea, los que forman el ángulo de 90 grados como tal. Por esa razón se le llama rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Auxiliándose de la figura de la derecha, demuestre que estos dos triángulos ABC y DEF son congruentes. Vamos a realizar esta demostración paso a paso para poder comprender que estos dos triángulos realmente son congruentes. Para ello vamos a tomar lo que serían las hipótesis como tal, las afirmaciones y justificaciones, donde las hipótesis las podemos ver plasmadas de forma inmediata, ¿sí? No las voy a escribir, sino que las podemos ver de manera inmediata, en donde el primero es que el segmento AB es congruente con el segmento DE, ¿sí? Porque ambos segmentos miden 6 centímetros, entonces son congruentes entre sí. ¿Por qué? Por hipótesis, que nos brinda la información de la imagen. ¿Qué más nos brinda la imagen? Que ambos ángulos, que es el ángulo B con el ángulo E, que miden 50, son congruentes, y de igual manera por hipótesis. De igual forma podemos decir que el ángulo C con el ángulo F son congruentes por hipótesis. Ahora, es cierto que tenemos dos ángulos y tenemos un lado. Cualquiera pensaría que podemos utilizar el criterio de ángulo, lado, ángulo, pero en este caso no se puede utilizar porque el lado no está comprendido entre los dos ángulos, sino que está aparte. Es como quien dice lado, ángulo, ángulo. Por lo tanto, no existe ese criterio de congruencia, por ende debemos de hacer otros pasos para resolverlo. Continuando entonces con la demostración, recordemos nosotros que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Por lo tanto, podemos utilizar justamente eso en ambos triángulos. Tomámoslo del primer triángulo, que es el triángulo ABC, que sería la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C igual a 180. Sustituimos los valores que conocemos, en donde B vale 50 y C vale 90. De igual manera que la medida de los ángulos del otro triángulo es 180, ¿verdad? 90 más 50 es 140. 140 está positivo, pasa al otro lado a negativo. 180 menos 140 es 40 grados. Hacemos exactamente lo mismo
para el otro triángulo, en donde conocemos el valor de la medida del ángulo E y la medida del ángulo F, donde E vale 50 y F vale 90. Entonces sustituimos dichos valores. 50 más 90 es 140. El 140 está positivo, pasa al otro lado a negativo, y 180 menos 140 es 40. Entonces, por lo tanto, tenemos que la medida del ángulo A y la medida del ángulo D ambos valen 40. ¿Sí? Por lo tanto, esos dos ángulos van a ser congruentes. ¿Sí? Son iguales, o sea que son congruentes. ¿Por qué? Por el criterio 4. En virtud de esto, ahora sí podemos decir que los triángulos ABC y el triángulo DEF son congruentes por el criterio 1, 2 y 5. Y por el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Ahora sí podemos decir por ángulo, lado, ángulo. Entonces, de esta manera decimos que estos dos triángulos son congruentes. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.